Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, qué placer más inmenso estar de nuevo un martes más con todos ustedes y en mi caso además rodeado por 9 tertulianos que son la creen de la creen. Y eso lo comprueban ustedes cada martes. Recuerdo que estamos en directo riguroso desde Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Y presento a los tertulianos. Yo les voy a pedir que en el día de hoy, dado que estamos en overbooking, sinteticéis por favor cada respuesta en 2 minutos, a ser posible, porque tenéis capacidad de síntesis, de concretizar y concretar toda ese bagaje emocional que lleváis en cada uno de los temas. Don Manuel Tabas, buenos días. Buenos días. Ya se me ha fastidiado mi argumentario. ¿Por qué? Porque esperabas. Porque estaba para minutos. 3 minutos y medio. Bueno, con la prórroga que nos lo hace. dices en 2 partes, porque obviamente al ser 2 minutos tenéis más tiempo, más veces. Intentaremos. Doña Rosa Porras, buenos días. Buenos días, Julián. Tú sabes que yo lo tengo todo alborotado en el cerebro. Si me quitas tiempo, dame solo medio minuto que nombre al presidente. Bueno, lo que haya que hacer se hará. Don Julián Gómez, buenos días. Muy buenos días. Muy contento de estar aquí y también con el breve espacio que nos dejas. Iba a contar eso, que a partir de este martes en Onda Cero Puerto Llano, Julián Gómez hace una sección que se llama... Jueves. Los jueves. Eso jueves. ¿He dicho qué? Martes. Martes es hoy. Los jueves Julián Gómez estará en Onda Cero Puerto Llano hablando de lo que ocurre en Puerto Llano, desde una mirada crítica y constructiva. Sí, pero el nombre del programa ya lo dice todo, es Mirando por Puerto Llano. Mirando por Puerto Llano, entre las 12 y 20 y las 14 horas. Pollito. Y en el primer programa voy a hablar del Viernes de Dolores, pero sobre todo de que ese día abre en Puerto Llano, por fin, la oficina de turismo. Y voy a dedicar, aparte de otras muchas buenas noticias que hemos tenido a lo largo de esta semana relacionadas con el mundo de la industria, voy a hablar de algo enigmático y que muy poca gente conoce. Bueno, ahora mismo solamente los científicos que han realizado el estudio, que son las famosas y enigmáticas cazoletas que están muy cerca de aquí en el paraje de la... Pero estaremos pendientes. Don Félix Calle, buenos días. Buenos días, Julián. Pues yo necesito como día y medio para lo de los presupuestos. Tú sabrás lo que haces. Difícil sintetizar. Bueno, nos podemos estar aquí toda la mañana, toda la noche. Bueno, pues ya no hablo nunca más, y me deja 5 minutos. 24 horas de programa. Espérate, Eloy. Don Manuel Alarcos, conocido por Pollito Rojo. Adelante. Buenos días, muy contento de estar aquí. Y voy a ir rápido, porque hay poco tiempo. Es un saludo que quiero que quede para la historia, para mi bisnieto. Y leo, en Puerto Llano, a 8 de abril de 2025, desde los estudios de Más Televisión y Onda Cero, en Puerto Llano, España, Europa, a mi querido bisnieto Enrico Alarcos Jemerson. Recibe este vídeo lleno de amor hacia ti. Mi querido bisnieto, llegaste con la primavera, trajiste alegría y luz a la República Dominicana, a España y a Reino Unido. 2 continentes, América y Europa. 3 países, República Dominicana, España y Reino Unido. Mi querido pollito recién salido del cascarón, recibe esta muestra de amor de tu abuelita Lorencita, de tus tíos Estefanía y Manuel, y tus bisabuelos Colombina y Manuel, deseándote una larga vida llena de amor, felicidad y progreso. Tu bisabuelo Manuel Alarcos Vela. Y si me permites, esa segunda parte la felicitamos después, porque así separamos ese comentario que queda para la posteridad, para que tu bisnieto, cuando tenga uso de razón, pueda escucharlo, ¿vale? De acuerdo. Don Eloy Pareja, buenos días. Hola, buenos días. Yo brevemente quiero saludar a mis alumnos del máster de Erasmus Mundus de la Universidad de Castilla-La Mancha, con los que tengo sesión esta tarde de 3 a 8, y también a mis compañeros de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer. Doña Esther Mora, buenos días. Buenos días, Julián. Bienvenida. Muchas gracias y buenos días a todos los que nos están viendo desde sus casas. Yo hoy, 8 de abril, quiero felicitar al pueblo gitano
porque hoy se cumplen además 600 años de la llegada del pueblo gitano aquí a la península ibérica, y quiero también agradecer la labor que hace la Fundación Secretariado Gitano aquí en Puertollano, que lleva más de 20 años trabajando porque la inclusión y la integridad y que seamos una ciudad Puertollano más igualitaria y más justa. Don Florentino López. Buenos días. Buenos solamente, días. para ser breve. Para compensar con pollito, ¿no? Don Escolástico González, buenos días. Buenos días. Bueno, yo también muy breve. Éxito a Julián en su nuevo programa, se lo deseo de todo corazón. Nunca es fácil a empezar historias nuevas, y muchas felicitaciones al bisabuelo, aunque ya lo hice en privado días pasados, pero es una satisfacción que 4 generaciones convivan bajo el mismo techo. Gracias. Luego le dejaremos más espacio porque quiere felicitar a los médicos, ¿verdad? Y pedir también una sugerencia, ¿no? Es una sugerencia, ¿no? O una exigencia al sistema médico. Dirigida al consejero de Sanidad. Bueno, después te dejamos espacio para que lo puedas hacer. Bien, pues vamos a presentar el primero de los temas. Vamos a hablar de los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos generales del Estado son considerados como la ley más importante de un gobierno que un gobierno puede promulgar. Sin embargo, llevan prorrogados desde el año 2023 y con visos de seguir prorrogados en el año 2025, dado que no hay acuerdo para obtener mayoría. Pregunto, y voy a empezar por don Manuel Tabas. ¿Conciben los ciudadanos que no haya presupuestos y se prorroguen? ¿De qué forma sale perjudicado el ciudadano ante las prórrogas? ¿Hay más necesidad de tenerlos dado el rearme? ¿Hay más necesidad de dinero por estas exigencias de Europa con respecto a las armas? Hay también más necesidad de dinero pues porque hay que proteger a sectores industriales propios, y hay más necesidad de dinero incluso por una exigencia también de las renovables que nos piden desde Europa, y además los aranceles. Y por último, ¿vale cualquier acuerdo con cualquier partido para aprobarlos? Es decir, ahí está. Don Manuel. Pues a tu primera pregunta, yo como ciudadano español y progresista, o eso creo, pues no lo concibo, porque no hay precedente en la decisión de no presentar presupuesto. Sé que alguno ahora mismo dirá, ¿pero qué está diciendo? Si ha habido casos de prórroga anual de presupuestos de las cuentas públicas, ¿no? Sí, pero la diferencia es que se han presentado y no directamente se han prorrogado. Esa es la diferencia, porque la Constitución es tasativa y establece que se deberá presentar los presupuestos. Deberá es obligación, no dice podrá, que es posibilidad. Además, otra cosa es que el Gobierno está funcionando con los presupuestos del año 2023, que era otra legislatura, que era otro Congreso y que eran otros diputados, distintos a los que están actualmente. Por lo tanto, el no presentar unas cuentas públicas, y ya sería por 2 veces, o una ley de presupuesto al Congreso, es un incumplimiento muy grave, porque se atenta contra el Parlamento, que es la máxima expresión del pueblo, porque no se van a debatir, no van a dejar que nadie discuta ni presente enmiendas ni absolutamente nada. Porque no es cierto que el presentar de los presupuestos es una pérdida de tiempo, como se ha dicho alegremente. No, no. Lo que es una pérdida de tiempo, tanto para el Congreso como para los ciudadanos, es que un gobierno no tenga presupuestos para gobernar y no pueda hacer prácticamente pocas cosas, a no ser que tire de otras partidas. Y hablamos de partidas sociales, indudablemente. Además, la Comisión Europea ya lo dejó el año pasado a regañadientes de que prorrogase los presupuestos, pero advirtiendo a España de que estaba en una situación de elevado déficit, que tuviera cuidado. Ahora se echa las manos a la cabeza, porque somos el único país de la eurozona que no hemos presentado presupuesto, no estando en un proceso de formación de gobierno o en un periodo electoral. Esa es la diferencia. Don Escolástico González, muchas gracias por el tiempo. Muy bien. Bueno, intentaré también ser muy breve, ¿no? Es decir, yo ayer leía unas declaraciones en un medio de comunicación importante de uno de los líderes que estaban hasta hace unos días en el Congreso, que ahora es el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, concretamente, que decía, así, digo textualmente, decía: deberíamos de dotar de presupuestos a este gobierno, es una responsabilidad de todos, ¿no?
y lo hacía en unas manifestaciones donde él ya no es ni parlamentario en este momento, que ha dejado de serlo, ¿no? Ha pasado a tener... Porque el Partido Nacionalista Vasco tiene muy claro las funciones que tiene que tener cada uno de sus líderes, ¿no? Y cuando se está al frente del partido a nivel nacional no puedes ejercer ningún otro cargo institucional, ni la lehendakaría, ni parlamentario, ni nada, ¿no? Bueno, entonces decía eso, y eso es lo que te hace reflexionar. Realmente los presupuestos, desde el punto de vista técnico, no son necesarios. Hay unos presupuestos que se están prorrogando, hay unas posibilidades técnicas para modificar esos presupuestos desde el punto de vista de los créditos que tienen, y hay un exceso de ingresos también, afortunadamente, por el auge de la economía que se generan con relación a presupuestos anteriores, que da un remanente que puedes ir aplicando a nuevas partidas, ¿no? Como está sucediendo, bien para el tema de defensa, para el tema de la DANA o de cualquier otra cosa. Pero lo cierto y verdad es que en este momento es muy difícil que se puedan aprobar unos presupuestos en el Parlamento, porque el Parlamento responde a otros criterios distintos, los grupos que hay, a la política de Estado, por decirlo de alguna manera. La situación que se da en algunos de los partidos que pugnan por obtener réditos electorales, como pueda ser en el ámbito catalán, entre RC y Junts, hace muy difícil que los dos partidos se pongan de acuerdo para poder apoyarlo. Pero al mismo tiempo, la misma pugna política dentro de la izquierda del PSOE, como es, y ya voy terminando, la izquierda del PSOE, como es Sumar y Podemos, hace también muy difícil que se pongan de acuerdo. En la ley de presupuestos cada uno ve una forma de poder obtener beneficios electorales en sacarle al gobierno cosas. Y por otro lado está el partido principal de la oposición, donde su interés en que haya presupuestos y no se aprueben es para poder demostrar que el Gobierno no tiene la mayoría suficiente en el Parlamento y eso poder intentar hacerle caer. Yo creo que al final hay una falta de responsabilidad en todos los grupos de la oposición, en todos los grupos del Parlamento, para no hacer unos presupuestos de mínimos que favorezcan al conjunto del Estado. Rosa Porras. Buenos días, Julián, y buenos días a todos, que ya lo he dicho antes. Eso que acaba de decir ahora mi querido compañero no era lo que decía Sánchez refiriéndose a Rajoy, el que no tiene presupuesto se tiene que marchar. Por cierto, quiero decir que si mi compañero Tabas es progresista, yo también soy progresista, sin la menor duda. Es un buen matiz. No tengo la más mínima duda. Es difícil que tengamos un martes o una tertulia en que no podamos nombrar, en que no nombremos al presidente de manera negativa. Él tiene obligación constitucional de presentar los presupuestos, ingresos y gastos, para ajustar las necesidades del Estado. Y lo tiene que hacer según el 134. Bien es cierto que la Constitución no le obliga a que haya elecciones si no tiene presupuesto. Eso es verdad. Pero también es cierto que, además de absurdo, es una burla a la democracia. Eso también es verdad. Es decir, que nos encontramos en una situación en la que el presidente sigue practicando su actividad fundamental y preferida, que es el funambulismo político. Él es un funambulista y se acabó. No estamos en una situación en que no tenemos Congreso, porque él dijo: yo puedo gobernar sin Congreso, y tanto que lo está haciendo. Está gobernando sin Constitución, porque la ningunea, como ahora mismo la va a ningunear con los presupuestos que no son necesarios. No tenemos Tribunal Constitucional. Ojo, que hay magistrados estupendos. Ojo, sí, mi querido amigo, te pone casi interesante cuando haces así. Tenemos un terminando, Rosa. Pues si no he empezado. Lo que ocurre es que Conde Pumpido es a Sánchez como Sánchez a Conde Pumpido. Por tanto, y ahora ni Constitucional ni Congreso, y ahora ya ni presupuestos. Me he quedado a la cuarta parte, Julián. Don Florentino López. Yo creo que todos, fijaos que es difícil, ¿no?, pero todos deberíamos coincidir en dos ideas fundamentales. La primera idea: es responsabilidad exclusiva del Gobierno elaborar
y presentar los presupuestos en el Congreso de los Diputados. Claro. No es responsabilidad de ningún grupo del Congreso de los Diputados, no. Es responsabilidad exclusiva del Gobierno. Segunda idea. La Constitución, la he traído, aquí está el librito, obliga al Gobierno a presentar presupuestos antes de la finalización del año, es decir, en el mes de septiembre. Y esas son ideas fundamentales, o sea, un Gobierno debe presentar. No dice la Constitución que previamente tenga que comprobar si hay mayoría o no para aprobarlos. Eso no es cierto. Si no se aprueban, tiene que elaborar otros, pero previamente no tiene que comprobar si hay o no mayoría. Y voy a poner un ejemplo de la importancia de los presupuestos. Los enfermos de ELA, que tienen aprobada una ley, están esperando a que las ayudas le lleguen a través de la aprobación de los presupuestos. Correcto. No hay dotación presupuestaria. Claro. Si no hay presupuestos, se están muriendo sin ayudas. Si no hay presupuestos, no se puede controlar el gasto, el incremento del gasto en defensa. Si no hay presupuestos, no hay mejoras en dependencia, no hay mejoras en becas. Ve terminando. Acabo. Los presupuestos son imprescindibles y es obligación del Gobierno, voy a decir una cosa muy clara, cumplir con la Constitución. Don Julián Gómez. Bravo, Florentino. Bueno, pues totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, porque básicamente es eso, no se trata de marear la perdiz, no se trata de decir, es culpa de los partidos políticos que tienen otros intereses. No, señores, estamos hablando de la obligación que hay, como bien ha dicho Florentino, de presentar los presupuestos. Otra cosa es que después se aprueben o no, pero hay que presentarlos. No nos pueden llegar a decir ahora que es que nos van a hacer perder el tiempo a los ciudadanos y a los diputados. Señores, es una obligación constitucional, como bien remarcaba Florentino. No nos pueden engañar con esas historias porque no es cierto. La situación que estamos atravesando viene dada, primero, por la aquiescencia, porque el Gobierno pasa de presentar esos presupuestos. O sea, es tan sencillo como presentarlos y si no se aprueban, no se aprueban. Es tan sencillo como hacerlos. ¿Para qué sirven tantos asesores? ¿Para qué sirven tantos diputados? Presenten ustedes los presupuestos y después, si no se aprueban, no hay ningún problema. No se aprueban, porque hay que decir que hasta 2011 era habitual que los presupuestos se aprobasen. Fue, salvo en el año 1989 y en el año 1995. Después ya vinieron otra serie de prórrogas en el año 2011, en el año 2016, en el año 2017, en el año 2018, en el año 2023, en el año 2024, en el año 2025... Pero, señores, lo que hay que hacer es presentar los presupuestos. No podemos decir que es que no vamos a llegar a un acuerdo. Y, por otra parte, ¿por qué se busca el acuerdo con partidos minoritarios? No hay dos grandes partidos de Estado que deberían de ponerse de acuerdo y en los dos, no en uno solo, en los dos cae esa responsabilidad. ¿Por qué no hacen lo que tienen que hacer con los ciudadanos, que no es otra cosa que unirse para resolver lo más importante que tiene un Estado cada año, que son los presupuestos, que es con lo que se esboza toda la articulación de nuestro país y de nuestro Estado a la hora de hacer cosas? No podemos engañarnos, marear la perdiz, echarle la culpa. Esta mañana oía que ahora Junts está pidiendo, voy a ir acabando con un tema que oía esta mañana, que Junts parece ser que está pidiendo, no sería extraño, visto lo visto y todos los precedentes, ahora el referéndum para apoyar los presupuestos, pero no los de este año, los del año que viene ya. ¿A qué estamos jugando? ¿Por qué no se ponen de acuerdo los dos grandes partidos de Estado, que son el Partido Socialista y el Partido Popular, para salvar la situación en casos como este, como parece ser, aunque ya no parece tanto, ya me están liando, esta mañana ya decían otra cosa, que se están poniendo de acuerdo para el tema de la defensa y para el tema de Europa y para el problema que tenemos ahora? Para mí sería una gran alegría y una gran felicidad que en grandes temas como este de la defensa, como este de Europa y como el de los presupuestos, los dos grandes partidos que hay en nuestro país se pusieran de acuerdo. Doña Esther Mora, adelante.
Muchas gracias, Julián. Totalmente de acuerdo en esto último que acaba de decir Julián Gómez. Tenemos dos grandes partidos. El gran partido de la oposición, el Partido Popular, es un partido que se debe considerar de Estado, pero que estamos viendo que, dependiendo del tema que sea, si se considera de Estado o no, aunque lleva instalado en esta legislatura en el no por el no. Y lo ha expresado muy bien Escolástico. Si queremos presupuestos, el pilar más importante de un gobierno, donde se presenta esa hoja de ruta del gobierno de turno, el que esté en ese momento, de cómo quiere que vaya el país. Si queremos y nos consideramos partidos de Estado todos, pues se deben apoyar. Yo creo que nos estamos a lo mejor quizá adelantando. Como ha dicho Julián Gómez, tiene que presentarse antes de septiembre. Yo espero y confío, lo ha dicho así el presidente, va a trabajar porque así sea. Pero yo creo que los ciudadanos sí que conciben, por lo menos la prórroga sí que la conciben. Y tenemos además unos presupuestos muy cercanos, que son los presupuestos locales, los de nuestros ayuntamientos, que también se prorrogan. Lo hemos visto en ayuntamientos como Madrid en el año 19, creo que prorrogaron los del 19 en el 20, o Sevilla, también Juan Espadas, con el apoyo del Partido Popular. Y aquí en nuestra provincia, Moral de Calatrava ha tenido prorrogados los del 23 hasta hace unos meses. Yo creo que los ciudadanos sí son conscientes, porque además ven que el servicio público se garantiza. O sea, la prórroga de presupuestos también, vamos a dar un punto de tranquilidad a los ciudadanos. Prorrogar los presupuestos no perjudica a los ciudadanos. Yo creo que perjudican además, y quiero aquí introducir a la segunda cuestión que planteaba Julián, que lo que más perjudica a los ciudadanos son otras políticas, otras decisiones del Partido Popular y Vox, como hemos estado viendo, sobre todo aquí en la provincia, con la eliminación en el Departamento de Policía de Violencia de Género, o, por ejemplo, con la DANA de Valencia, eliminando la unidad de emergencia. Eso sí perjudica a los ciudadanos, pero no la prórroga de presupuestos. Y en cuanto a la tercera cuestión que planteaba, sobre si son más necesarios o no ahora que necesitamos aumentar el gasto en defensa, yo no soy experta, no soy economista, pero echaba la vista atrás y los de Cristóbal Montoro, que eran del 18 y se prorrogaron hasta el 2021, con los de María Jesús Montero, en ese impasse de tiempo lo que tuvimos fue una pandemia y tuvimos una guerra de Ucrania. Y oye, el país salió a flote. Quiero decir que no creo que sean necesarios, además asumimos y tenemos garantizados fondos europeos hasta el 2026. Y ahora sí, eso continuamos. Don Félix Calle, adelante. Bueno, voy a intentar de sintetizar, pero que la mayoría de las cosas ya la habéis dicho, ¿no? Y normalmente estoy de acuerdo. Pero la primera y principal obligación del Gobierno es la aprobación de los presupuestos. Pero también vale para la política municipal, para la provincial y para la autonómica. No nos vaya a quedar solamente en la nacional. Ya lo dijo Pedro Sánchez cuando gobernaba Rajoy. Decía que un gobierno que no tiene presupuesto es tan útil como un vehículo que le falta gasolina. Claro, entonces estaba en la oposición, ¿no? Entonces le venía bien decir aquello. Y además seguía, hay que presentar los presupuestos para dar confianza a los actores económicos, para dar seguridad, para los ciudadanos, para dar credibilidad y para obtener una estabilidad política, la vida política del país. Eso lo decía antes, ahora ya no lo dice, ahora ya es distinto. Hoy es presidente del Gobierno y parece que la primera y principal obligación que tiene es la supervivencia. No los quiere presentar porque va a sufrir una nueva derrota y a él no le interesa que haya una nueva derrota. No que no le guste, es que tampoco le interesa. Y se incumple claramente la Constitución, porque la Constitución en ese sentido es taxativa. Lo que dice que hay que presentar un proyecto de presupuestos generales del Estado al Congreso y lo está incumpliendo. Y me hace gracia la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que dice que hay que presentar unos presupuestos acordados, porque si no están acordados es perder el tiempo en el Parlamento y hacerle perder tiempo a los ciudadanos. Es increíble que diga esto. ¿Pero qué está hablando usted? O sea, está obviando una obligación porque dice que como no están acordados previamente, que ¿para qué vamos a ir al Parlamento, no? Como dice nuestro colega, el cómico, ¿no? Y para nada, pues no vamos. Ya se han cumplido 6 meses de flagrante incumplimiento, porque antes del día 1 de octubre se tienen que haber presentado. Bien. Pregunto. Una pregunta, me gusta porque además Florentino también pregunta. ¿Saltarse la obligación de presentar los presupuestos, acaso no es una prevaricación por omisión? Ahí os dejo la pregunta. Otra cuestión. Sin presupuestos,
¿De qué partida presupuestaria haremos frente a más gasto del rearme que nos exige el enemigo de Estados Unidos? Miedo me da de que se vaya a recortar alguna partida o algunas partidas para financiar esto. Y termino ya, Julián, pero es que necesito decirlo. ¿Qué pasa con el objetivo de déficit, de la deuda y la regla de gasto que acordó en su día el Gobierno, pero que no se ha llevado a cabo, no se ha podido llevar a cabo, pero que sí hay 11 comunidades autónomas que lo han aprobado en base a eso? ¿Qué pasa ahora si decaen? ¿Qué pasa con esos presupuestos que han aprobado las juntas de comunidades? Felipe González convocó elecciones, ¿sabéis por qué? Porque no era capaz de presentar los presupuestos y que fueran aprobados, y lo que hizo fue convocar elecciones. Y por último, la Constitución es verdad que no establece convocar elecciones porque haya una falta de presupuesto, eso está muy claro, pero sí obliga al Gobierno a presentarlo. Os auguro una mala cosa, pájaro de mal augurio. ¿Sabéis lo que va a provocar esto? No tener los presupuestos, mayor deuda. Tiempo al tiempo. Don Eloy Pareja, adelante. Bueno, vamos a ver, resumo muy rápidamente. Es una grave irregularidad que no haya presupuestos en 2024 y que no los haya en 2025 y que no sabemos si los va a haber en 2026, lógicamente. Es una responsabilidad clara del Gobierno presentarlos al Parlamento, como dice la Constitución, y luego después aprobarlos o no, o rectificarlos con enmiendas totales, parciales, etcétera. Es una responsabilidad única del Gobierno y tiene que afrontar esta disponibilidad de presupuestos. Luego, después, en el término real es el presupuesto, y yo conozco mucho los ejercicios presupuestarios, no del sector público, pero sí del privado, no dejan de ser un ejercicio técnico y hay muchas herramientas para gestionar la Administración sin necesidad de tener unos nuevos presupuestos. Eso es una cosa que es así de clara, pero efectivamente el no tenerlos afecta a la política fiscal, afecta a la política también empresarial, porque el Gobierno tenía pensado a través de la SEPI entrar en Telefónica con un 10% y ahora está en el aire. También está en el aire qué va a pasar con los impuestos de la banca y con los impuestos energéticos y muchísimas otras cosas más cercanas para los ciudadanos. Entonces, básicamente debería haber presupuestos y aquí voy a dar una noticia, una primicia para todos ustedes. No va a haber presupuestos, estoy de acuerdo con Julián Gómez, como nunca lo he estado anteriormente. Aquí es donde se echa en falta que un partido como el Partido Socialista y uno como el Partido Popular se pongan de acuerdo en una cosa tan relevante como es esta, cuando estamos afrontando una guerra comercial y muchas otras cosas que van a venir. Y aquí se echa en falta que lo haya, pero como no lo va a haber, la primicia es que va a haber elecciones anticipadas y el Gobierno decidirá el momento más oportuno para tenerlas, pero las va a haber, eso es seguro. Don Manuel Alarcos, gracias. Como no llama al partido de la oposición, no puede negociar. Cuando toque, por favor. Manuel Alarcos. Bueno, pues el artículo 135 de la Constitución, en el punto 4 y 5, habla de este tema. Y dice que si los presupuestos, pasando el primer día del año sin haber aprobado los anteriores, los presupuestos se consideran automáticamente prorrogados. Pues de eso hablamos. Pero la Constitución, en el artículo 4, no habla de cuántas veces se pueden prorrogar los presupuestos. Vale. Y el artículo 5 dice que independientemente de que se hayan aprobado o no los presupuestos generales del Estado, se pueden tramitar partidas presupuestarias especiales que, como su propio nombre indica, son para casos especiales. Por ejemplo, el tema de la necesidad de ampliar la partida militar. Y luego tengo que decir que aquí, muy cerca, en nuestra comunidad, a Emiliano García Paje le tiraron los presupuestos abajo y no fueron la extrema derecha catalana independentista, fue Podemos. Pero los presentó. He dicho. Pero una cosa es presentarla, bien, otra cosa es interrumpir. Gracias por... tengo que decir varias cosas.
una es que le dicen a Escolástico que, ¿dónde está aquí? Que eso no lo llevo yo, que es el título del último artículo que ha escrito. Si alguna vez se lo aplicó en tu labor profesional, lo aplicaste alguna vez a alguna persona que llegó a ti. Eso no lo llevo yo, le dijiste. Que si llegaste en el ejercicio de tu labor profesional... No lo sé. Bueno, eso es lo que dice otra persona. No Otros sé a qué felicitan se puede a referir. Rosa y a Tabas y dicen que están de acuerdo con Félix y con Florentino. Y otra persona dice, con presupuesto o sin ellos, ¿de dónde va a sacar tanto dinero para armas, bienestar social, etcétera, salvo con clavadas de impuestos? Ese es otro comentario. Adelante, Escolásticos. Bien, lo cierto y verdad es que se produce una paradoja en nuestro sistema electoral, es que si no hay presupuestos, se presenten o no, el Gobierno no se tiene que someter, como pasa en otros sistemas, a una moción de confianza para poder seguir gobernando. No hay presupuestos, no se presentan y no sucede absolutamente nada. Rajoy, Sí, no voy a decir que no, Julián. Déjame que termine, déjame que termine. Pues nada. Es el papel de la oposición. Pero Felipe González como colecciona. Bueno, pero se lo pedían. Pero Pedro Sánchez le dijo a Rajoy que tenía que hacer una moción de eso no lo confianza. negamos, eso está ahí. Adelante, Continúa. Escolástico. Venga, te dejan ya. No pasa nada. Venga. Nuestro sistema no establece que el Gobierno tenga que someterse a ninguna moción de confianza, pues, si no aprueba los presupuestos, y le permite seguir. Dejarme terminar, ya os he dejado antes de hablar. Tengo razón, como tengo razón, quiero terminar el argumento. Rosa, por favor, dame solo un minuto, y lo voy a decir. Entonces, está claro que el exigir la presentación de los presupuestos cuando el Gobierno es consciente que no tiene la mayoría para aprobarlos es simplemente para generar la derrota electoral. No hay ningún otro motivo, técnico en este momento. Dejadme, termino. Pero la Constitución lo dice, pero al mismo tiempo la Constitución no obliga a que el presidente tenga que dimitir. Pero al mismo tiempo se produce, termino, Julián, por favor, termino. Pero al mismo tiempo se produce otra situación más. Es que el propio Parlamento no está dispuesto a hacer caer al Gobierno. Es decir, le quiere apretar con los presupuestos, pero no le quiere hacer caer. Si el Parlamento quisiera hacer caer al Gobierno porque no aprueba el presupuesto, tiene otros mecanismos para que el Parlamento, para que el Gobierno pueda caer y tener que convocar nuevas elecciones, mediante moción de censura o cualquier otro supuesto. Está claro que ni el presidente tiene la obligación de someterse a la cuestión de confianza por la no aprobación y que el Parlamento tampoco está en disposición ni tiene voluntad de hacer caer al Gobierno. Luego, es natural, y termino, es natural Quisiera que... saber por qué no los presenta. Porque Bueno, si no pero tiene la mayoría, ahora- si no tiene la mayoría... Si vas a tener tu espacio ahora, Si no tiene Julián. la mayoría, si no tiene negociada la mayoría para la aprobación... A ver, hay un WhatsApp que acaba de llegar que No puedo sobre terminar, esto, y no puedo continúa terminar, Escolástico, déjame. que dice lo Claro, pues, siguiente. lo A ver, siento. dice, no es para generar Pero si la... lo habéis A ver, interrumpido un atención, montón de por favor. veces. Que, Pero por cierto, existe tengo que debate. agradecer enormemente a todas las personas, oyentes o televidentes que nos envían WhatsApp, porque realmente estamos enriqueciendo la tertulia ciudadana y porque además ha aumentado la audiencia, con lo cual nos felicitamos todos. Dice este nuevo WhatsApp, no es para generar la derrota electoral, es para cumplir con la Constitución. Adelante, Escolástico. No, pero... Pero dejar por favor que termine, Pero si está claro que la misma Constitución, he empezado diciendo el argumento que se produce un vacío en nuestro sistema, que la Constitución obliga a la presentación de los presupuestos, pero no establece ningún sistema posterior para que si no se presenta el Gobierno pueda someterse o le obliga a someterse a una cuestión de confianza o tenga que dimitir. Es decir, hay un vacío en ese sentido. Entonces, aprovechando ese vacío, el presidente dice, si no tengo la confianza de todos los grupos para aprobar los presupuestos, pues no, porque eso es voluntad de ellos. No lo dice la Constitución. No, pero eso lo está diciendo el partido de la oposición, no lo dice la Constitución. No, la Constitución no. Bueno, pues ya está. Terminaste, No pasa nada, termino. A ver, Manuel Tabas, por favor, Tabas. El problema aquí no es prorrogar los presupuestos, el problema es no presentarlos, si lo dice hasta el propio país, que no es moco de pavo en este caso, es decir, no hay precedente en España de no presentar unos presupuestos, porque España es un sistema parlamentario. Hoy, gracias a Dios, todavía no somos un sistema presidencialista, a pesar de que alguno quisiera que así sea. Vamos a ver. La prórroga de un presupuesto no es una medida, es
es una ficción. ¿Por qué? Porque no cuentas, no puedes gobernar con créditos anteriores, porque no tienes en tu mano poder determinar las partidas. Aquí se ha dicho, dice, se cogen de otras partidas. Claro, ¿de qué partidas las vas a coger? De educación, de sanidad, de pensiones, porque no hay otra. ¿De dónde lo vas a coger si no? La prórroga de presupuestos no compromete. Adelante. Vamos, espérate, que no he terminado. Es que me la subida de las interrumpen y yo pensiones ni tampoco los termino. servicios Vamos a básicos ver, de sanidad y educación. en España se han producido la prórroga en 9 ejercicios. Sí. En el 78, en el 83, en el 90, en el 96 y en el 2012 por razones justificadas derivadas de procesos electorales. Es decir, que los presidentes, al no aprobar unos presupuestos, han convocado elecciones. Y las otras 4 prórrogas, en el 17, 19, 20 y 24, han sido por incapacidades de gobierno. Julián Gómez. Eloy, Pedro Sánchez no se va hasta el 2027. Me gustaría que tu primicia se cumpliese, pero yo creo que no. Ya veremos. Manual de resistencia. Ya veremos. Pero al margen de eso, estoy de acuerdo con Escolástico. Si no hay presupuestos, no hay que anticipar elecciones. Si un gobierno no tiene presupuestos, no tiene obligación de una cuestión de confianza. Si un gobierno sin presupuesto no es tan útil como un coche sin gasolina. Pero ¿sabes quién dijo eso, no? Pedro Sánchez. Ahora, en estos momentos, yo te doy la razón porque esto que decía Pedro Sánchez no es cierto. Lo que pasa es que entonces lo quería hacer valer para lo que a él le interesaba. Pero, volviendo al tema, llevamos 3 años de prórroga. 3. Entonces no lo compares con otras prórrogas de 1 año que había en otras instancias. No, vamos al tercero ya. Ojo. 2 y no sabemos cuando llegue septiembre iremos al tercero, Julián. Vamos a ver, Venga, 2023, 2024 y 2025. No, los 2023 se 2023 se aprueban y Vale. entran en vigencia en enero del Vale. 2024. En realidad llevamos 2 años Dos. y la posibilidad de un Y la tercero. posibilidad de un Adelante. tercero, de acuerdo. A ver, Pero Gómez, volvemos termina. al tema. Escolástico, tienes que reconocer que ahora mismo el Gobierno de España está incumpliendo la Constitución. No vamos a hablar de nada más porque lo demás no interesa. Si es que si no se ponen de acuerdo los 2 grandes partidos... Sí, pero ¿cuál es la consecuencia de no déjame que cumplir acabe, la por favor. Constitución? No, te pregunto. Pero sí se debate. La consecuencia de no Déjame cumplir que la acabe. Constitución. ¿Cómo? ¿Cuál es la consecuencia que se deriva de no cumplirlo? Es decir, ¿qué obligación hay si no se Cumplir presenta? la Constitución. Si Ya, me parece pero poco, si no se hace... No, pero si ya está claro que Pedro Sánchez le da igual no cumplir la no me Constitución. refiero a eso, Julián, O no sea, me refiero desde a que eso. gobierna Sánchez ya no importa que no se cumpla la no. Constitución. Ya, Entonces... me refiero A a ver, eso. termina, Julián. No, yo a lo que me refiero es que hay que cumplir la Constitución. Y además, antes apuntaba, precisamente Félix, lo de la prevaricación por omisión. Yo no sé si legalmente se podrá, pero podría haber esa consecuencia como respuesta a lo que pregunta. Constitucional y constitucional se lo iban a Bueno, acabar. que claro, Conde Pumpido, por Hombre, supuesto claro. que eso lo iba a arreglar. Por eso lo no iba a presentan aceitar. la demanda. Claro, por eso no la presentan. Pero está muy claro, Escolástico, no lo podéis tapar. Se está incumpliendo la Constitución por no presentar los presupuestos. Los aprueben Florentino o no López. los aprueben. Florentino López. Lo que parece increíble, a mí me parece, ¿no? Aparte de que ya lo que hemos dicho, que es importante aprobar los presupuestos, que hay que cumplir con la Constitución. Lo que a mí me parece increíble es que el Gobierno haya llegado a tantos acuerdos para conformar esa mayoría parlamentaria que le hace gobernar sin haber atado los presupuestos. O sea, si es que eso es lo que parece increíble, que haya llegado a acuerdos con ERC para la financiación singular en Cataluña, que haya llegado a acuerdos con Junts para los temas de inmigración, que haya llegado a acuerdos con los dos sobre la ley de amnistía. Y todos esos acuerdos que son valiosos, que son importantes para conformar la mayoría de gobierno que hoy lo sustenta, no hayan conseguido meter en esos acuerdos la aprobación de los presupuestos. Es decir, esos acuerdos, hombre, yo no digo que para qué, pero nos hemos dejado la asignatura fundamental, que es la aprobación presupuestaria. Y ya lo último, es verdad que la Constitución no exige ni la dimisión del Gobierno ni una moción de confianza, pero la Constitución da una relevancia de primera magnitud, una importancia decisiva a la presentación y la aprobación de los presupuestos. Félix Calle.
Bueno, vamos a ver. Es que defender lo indefendible. Es que vais por otro camino distinto. Aquí lo que estamos hablando es de la obligación que tiene de presentarlo. Y no está cumpliendo con la Constitución. Dejaros de tanto, con perdón, rollo macano de que para allá, para acá. No. Está incumpliendo. Félix, en singular. Perdón, está incumpliendo con la Constitución. Es que estáis defendiendo. Vamos a ver, estáis defendiendo lo indefendible. Claro que perjudica a los ciudadanos. ¿Cómo que no? Lo ha señalado, por ejemplo, la ELA con. Lo ha señalado Florentino. Eloy. Si en tu empresa privada no hubiera presupuesto, ¿qué pasaría? Cuéntamelo. Siempre hay presupuesto. Amigo, claro, porque para gobernar la empresa, para que haya un gobierno empresarial Sí, estoy en totalmente condiciones, de acuerdo contigo, tiene que haber presupuesto. que no me tienes para que convencer. gobernar en condiciones un país tiene que haber presupuesto. Y te pregunto otra cosa. Te pregunto otra cosa. Debe haber. Los presentan y los prueban, pero es que este ni los ha presentado siquiera. Pues no volvamos otra vez a lo mismo. ¿Creéis que debe haber impuestos sin un presupuesto? Pregunto. Una de las cosas ¿Cómo que se más calcula? Una de las No, cosas es que que más calcula- se resiente cuando no hay presupuestos precisamente es la política fiscal. Pues Totalmente eso de es lo que acuerdo te estoy contigo. hablando. Totalmente de acuerdo De eso contigo. te estoy diciendo precisamente. Totalmente de y parece acuerdo. que eso lo estamos Hay herramientas y que lo decretos estamos que obviando. garantizan. Sí, hay una herramienta, ¿sabes cuál? Que este señor lleva gobernando ya 3, 4, 5 años a base de decretazos. Sí. Y eso no puede ser. Estos decretos no son No, tampoco de decreto, Pedro eso no puede ser. Sánchez, Eso da Félix, son inseguridad también de a los ciudadanos, da anterior. inseguridad al sector económico y da inseguridad a todo el mundo. Y no defendáis, por favor, es que defendéis lo indefendible. Hay que ser crítico. Pero los Perdona, hay que ser presupuestos- crítico. los presupuestos, Y cuando si las estoy de cosas no acuerdo están contigo bien, que los tiene que cuando presentar, las cosas Félix. no están bien, hay que ser crítico y decir, no están bien. ¿Sabes para qué? Para que mejore el partido. Porque si no eres crítico no se mejora. ¿Y qué pasa? Que agachéis la cabeza y defendéis lo que no se puede defender en ningún sitio del mundo. Rosa Porras. Eso es otro Mira, tema, aquí hay que me unas gustaría normas. tenerlo contigo, sí. Aquí hay unas normas jurídicas que son muy estrictas, que dan garantía de transparencia y están ajustadas a un calendario. Y como no hay calendario y no va a haber presupuesto, él ha dicho que moverá partidas y valorará según el gasto. ¡Horror! Si él valora las partidas que necesita, subirá los impuestos con ese carácter de necesidad y de urgencia. Y quería decirte que los ciudadanos no se enteran de nada, nos enteramos nosotros y en el ayuntamiento y en las... Pero la Los gente... ciudadanos no son tontos, Rosa. No, oye, no, yo no he dicho eso. Una cosa es que haya ciudadanos que quizá se interesen más por la política y cómo funciona. El Pero grosor, los el los grosor del ciudadanos son ciudadano, conscientes. el grosor del ciudadano no sabe que el no haber presupuesto con esa necesidad y urgencia le van Los a servicios subir públicos los impuestos. se garantizan, Rosa. Pues O mira, sea, aunque se prorroguen no los presupuestos, tiene- los servicios no- públicos se Te garantizan. voy a decir, no hay base legal recortan. para los servicios públicos. No, no, no se recorta. Si no hay base legal, no tiene base legal, solo hay incertidumbre y miedo y el salto al vacío. Él dice que en el 2027 va a volver a ganar, no lo quiera Dios. En el 2020, Pues yo sí lo quiero, Rosa. porque no Yo quiero sí, yo que sí gane. quiero que gane otra vez Pedro A ver, Sánchez. por favor, Hola. termina, Rosa, va En el 2020, terminando. Un minuto, en el 2027 va a volver a ganar, salvo un imprevisto, que puede ser los no apoyos, no los va a tener, no presupuestos sucesivos, no lo va a tener, un aislamiento internacional, lo tiene ya, o rodeado de causas penales, ahí también está. No, siempre queda piedra buena. Gracias, Julián. Bueno, Julián Gómez, después Escolástico, y también quiero decir que siguen llegando mensajes que después leeré todos juntos, felicitando a Félix y a Rosa. A Rosa me han echado la bronca diciendo que le doy poco tiempo. Adelante, Julián Gómez. Efectivamente, no son tontos los ciudadanos. tiene Esther. razón este Pero hay señor. algunos políticos de todos los signos que se piensan que son tontos. Porque hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, luego cambian de opinión. Y no estoy señalando a nadie, porque pasa en todos los políticos. Se piensan que los ciudadanos son tontos. Pero al margen de eso, estamos hablando de que no hay presupuesto, de que no importa, se han prorrogado. Bueno, esta mañana leía una noticia. Este martes el Consejo de Ministros, hoy, aprobará una transferencia de crédito al Ministerio de Defensa por la cual el presupuesto de este departamento aumentará en 2.084 millones de euros. ¿De dónde van a salir? Yo me he preguntado eso.
De algún sitio saldrán, ¿no? Pero vamos, jugamos al trilero, ¿no? La bolita por aquí, ¿de dónde? Eso se permite legalmente. Ya, no, pero pregunto, Vamos a ¿de ver dónde, Esther, de dónde van a salir? Porque eso es una transferencia de créditos, o sea, eso lo tienen que mover de aquí y llevar allí. No, es O una modificación, de perdón. crédito, Sí, o suplemento vale. de crédito. Pero eso tienen Y que eso lo coger. permiten Claro, lo los- permite, pero ¿de tenemos- dónde van a salir? Pero no se puede decir, Julián, que eso va a ir Simplemente contra las de pensiones. crédito. No, yo no lo he contra- dicho. No. He preguntado, ¿de dónde van a salir? Sí, yo te lo contesto Una si modificación de quieres. crédito. Ya Yo sí. te lo contesto si Cuando hay quieres. Claro, y al final eso ¿quién lo paga? modificas el crédito. No, Al final, ¿quién lo paga? ¿Pedro Sánchez? Más en su bolsillo? intereses, No, más pero sí. deuda, Ya, lo que vale, sea. más pero intereses, no más es deuda. necesario ¿Quién tampoco paga más eso? deuda, ¿eh? A ver, uno a uno, por favor. Hay partidas que se quedan. Habéis dicho más Pero deuda. que no, que no es que se queden, Sí. que no es que se queden sin utilizar, que no es que se queden sin utilizar, es Estáis que diciendo eso. es que hay una suerte en este momento para todos. A ver, Escolástico, termina Escolástico. venga. El dinero público no es de nadie. Sí, es de todos, que es el más Entonces, importante. Pero yo te contesto. Mira, lo que se produce es que en un momento de bonanza económica con la que estamos, hay un incremento de la recaudación. No, en determinadas Sí, Julián, Perdona, déjame, yo te no, contesto. espera, me Venga, estás vale. contestando lo que yo estaba diciendo. En un momento de bonanza económica hay un incremento de la... Más bien Recaudación. que hay un El incremento consumo. de la recaudación porque pagamos muchos más impuestos. Bueno, no, perdona, no. 300.000 No, por millones. favor, no, eso, déjame terminar. Escolástico, déjame- 300.000 Si millones. quieres, No si solo quieres la no te contesto, recaudación. si quieres no te contesto, no pasa nada. Es decir, Sí, pero no te enrolles. bueno, pero si me dejas que hable, entonces Contesta, te puedo decir, hay un Escolástico, por incremento favor. de la recaudación y ese incremento de la recaudación en determinadas partidas, el presupuesto a través de las modificaciones correspondientes lo aplica a otras partidas. Y es de donde va a sacar los 2.000 euros para el rearme, para la parte que tiene que aportar en Europa en la parte de defensa. Y no ha habido que recortar, Pero esas ningún gasto modificaciones- ya, social. pero- No ha habido que recortar ningún perdona, gasto social. esas modificaciones, ¿dónde se hacen o cómo se hacen? Las Son modificaciones técnicas del Ah, Ministerio de técnicas. Hacienda. Yo te invito Sí, a hombre, que sí, vengas a un eso es pleno así. del Ayuntamiento Pero de Puerto Llano veo, y pero me ves gustaría- Los cómo veo, se hace. los me veo. gustaría, si puedo... 30 sí, segundos. quiero decir, es que al Que nos final vamos. lo que tenemos que pensar es que no hay ninguna otra alternativa en este momento. Es decir, no hay ninguna alternativa. La Sí, alternativa son sí hay. elecciones generales. No. Convocar elecciones No. generales. Lógicamente, eso No. es lo que querría el partido de la oposición. Presentar los presupuestos. No, pero si no se van a aprobar, el gobierno sabe que no se van a aprobar. Presentarlos. Entonces, ¿para qué se quiere? ¿Para provocar la derrota? No, Y con para la derrota cumplir pedir la elecciones Constitución, generales. claro, Es que loco. estamos en ¿Estás un de acuerdo bucle. con Pilar Estamos en Alegría? un ¿Estás de bucle. acuerdo con Pilar Estamos Alegría? en un ¿Que bucle. para qué, no? Claro. Porque el ¿Para qué? Parlamento... Pero- es su obligación. Tienen Es que su Bien, cumplir obligación. la vale, Constitución. pero bueno, y posiblemente hasta septiembre tiene esa obligación de Porque, hacerlo. bueno, vale, perfecto, pero lo haga. Después a lo mejor dice, en septiembre ya presento los del 26, porque los del 25 no los voy a aprobar ya para Ya, pero el si tiempo ya que te queda. dicen que no vamos a perder el tiempo, se lo vamos a perder. Leo unos cuantos WhatsApp que están llegando. Dice, en España la no presentación de los presupuestos generales del Estado no conlleva una responsabilidad jurídica directa o sanción automática para el Gobierno. No es delito ni está tipificado como infracción administrativa. Sin embargo, sí acarrea responsabilidad política y en ciertos casos puede derivar en consecuencias constitucionales e institucionales importantes. Este es el último importante. Sigo diciendo que hay una avalancha, dice ahora inversores extranjeros reclaman 1.600 millones a España por las deudas de las renovables. ¡Qué ruina!, dice. Otro dice, veremos cuánto extorsionan al presidente los independentistas. Y otro dice, yo creo que esto es una vergüenza que no haya presupuestos, ya que se quebranta la principal ley. 30 segundos porque terminamos con una pregunta. Hay de que se convoquen elecciones antes del 2027. Si Hay Tejano que dice ir a el las Partido hemerotecas Socialista y gana ver lo por que mayoría, decía, dice porque otro. presente elecciones. Hay que ir a las hemerotecas y ver lo que decía Sánchez a Rajoy por prorrogar los presupuestos. Que se mire al espejo, dice otro. Bueno, yo quiero terminar esta primera parte. Ya sé que queda mucho por hablar y decir, pero no tenemos más tiempo, ¿no? Entonces quiero terminar con una pregunta. Es una anomalía, señor Tabas, es una anomalía que no se cumpla la Constitución, lógicamente, si no se presentan los presupuestos. En un sistema parlamentario sí, en uno presidencialista no. Rosa Porras. Lo he dicho, es una burla. Los tiene que presentar y se los echan atrás. Perfecto. Una burla a la democracia. Julián Gómez. Desgraciadamente no es la única anomalía. Félix Calle. Es una anomalía y además una dejación de sus funciones. Don Manuel Arcos.
Pero Sánchez gobierna como puede, no como quiere. Eloy Pareja. Sí, es una anomalía, sí. Esther Mora. Técnicamente es una anomalía, pero como dice Pollito Rojo, gobierna, es su manera de gobernar y hay que respetarla. Pues que no Y hay que gobierne. respetarla. Florentino López. Es una anomalía política, no técnica. Don Escolástico. Yo creo que es una anomalía también, es decir, empecé diciendo por ahí, lo único que he defendido son que no hay alternativa ni constitucionalmente ni políticamente para hacer otra cosa en este momento que no sea la convocatoria de elecciones, que es lo que pide el partido de la oposición, creyendo que está en una mejor posición para poder ganarlas de forma, pues ya está, es decir... Bueno, terminamos esta primera parte antes de tomar ese aperitivo maravilloso de Casa Pepe con unas palabras que Pollito Rojo, Manuel Alarcos, quiere dirigir a la Consejería de Sanidad. Muy bien. Carta dirigida al consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz. Señor consejero, me dicen los médicos que te diga que tiene lista de pacientes de hasta 60 pacientes y además cuando un médico coge la baja por cualquier causa, los médicos tienen que hacerse cargo de sus pacientes sin tener por ello ninguna compensación económica. Y además solamente tienen 5 minutos para mirar a cada paciente. Señor consejero, los médicos tienen necesidad de hablar con los pacientes y los pacientes tienen que terminar necesidad de hablar con los médicos. Luego, también me dice que los pacientes de fisioterapia solo tienen derecho a 6 sesiones de fisioterapia al año y piensan que hay pacientes que pueden necesitar menos de 6 y otros pacientes que pueden necesitar más de 6. Por lo tanto, los médicos le piden que no haya tope para los enfermos que necesiten fisioterapia. Jesús, cuídame a los médicos de atención primaria, que muchos no podemos ir a la sanidad privada. Y en especial los viejetes como yo, a los que necesitamos más a los médicos y las medicinas. Hay que cuidar a los pacientes más necesitados y potenciar la sanidad pública. Recibe un abrazo de admiración y cariño desde la tertulia ciudadana de Más Televisión de Manuel Alarcos Vela, Pollito Rojo. Don Julián Gómez, que nos vamos ya. Al hilo de lo de Pollito. Mi mujer le mandaron fisioterapia hace 2 meses y medio. La llamaron antes de ayer para darle la fisioterapia, pero mi mujer ya afortunadamente había ido a la privada porque no podía aguantar con lo que tenía y se había curado y ya no necesitó la pública. Luego te comento un WhatsApp que acaba de llegar también, pero que no lo voy a decir en público y te lo diré a ti en persona. Señoras y señores, ha llegado el momento del descanso. Vamos a hacer una pausa y vamos a hacerlo tomando un aperitivo de Casa Pepe de Carrión de Calatrava. Es un vasito de pisto manchego con bonito escabechado, algo que suena francamente bien y seguro me están diciendo que sabe mejor. Y todo ello regado con un Gaula 0.2 vino tinto de Casa Pepe, Carrión de Calatrava. Gracias Pepe, gracias José por este aperitivo que cada semana nos traéis. Volvemos en unos minutos.